Bueno, continuando con la parte 2 de este taller, vamos a iniciar creando el objeto que nos va a servir para manejar nuestra base de datos interna, que lo vamos a llamar cuenta. Cuenta no es nada más que una nueva clase que nos va a permitir almacenar varios tipos de datos. Vamos a necesitar crear el nombre de la persona o almacenar el nombre de la persona, almacenar la clave y almacenar el saldo. Listo. Creamos un constructor, no olvidemos que con al insert vamos a poder crear el constructor y que me reciba los tres parámetros. Y listo, tenemos creada nuestra clase que nos va a permitir guardar nuestra información. Listo. Ahora vamos a crear una clase que es la que me va a permitir manejar toda la lógica de mi aplicación. Y la vamos a llamar lógica. Listo. En lógica vamos a tener que guardar ciertos campos, como son la base actual, donde va a estar nuestro software en cada parte. Vamos a tener una variable de tipo cajero, el que acabamos de crear, el, el formulario, perdón, el formulario que vamos a utilizar. Vamos a tener un array con todas las cuentas que vamos a manejar. Vamos a tener una clase de nuestra cuenta para saber qué cuenta actual es de las tres que estamos utilizando. Vamos a utilizar una cadena para manejar las entradas por el teclado. Vamos a utilizar una cadena para manejar la máscara de los password. Como mis etiquetas me permiten o me interpretan código HTML, entonces vamos a utilizar unos saltos de línea, que lo vamos a definir aquí como una constante, para darle el espacio que necesito a los títulos. Tenemos un entero que va a servir para opción, más adelante lo vamos a ver, y vamos a tener un booleano que nos va a permitir activar o desactivar el teclado. Bueno, de la misma forma que creamos el constructor de nuestra clase cuenta, vamos a crearla con al insert. Vamos a crear nuestro constructor, pero pues solamente me interesa que me pasen cajero. Listo. Y vamos a modificarlo. Vamos a crear un método que se llama inicio, que como su nombre lo dice, me va a inicializar mis variables y los procesos. Vamos a crear un proceso que se va a llamar cargar cuentas. Listo. Lo creamos y lo creamos. Inicio
Simplemente lo que me va a permitir es resetear nuestros campos. Entonces le digo que a cajero, estoy pasando una referencia de cajero en el constructor, la estoy guardando en mi variable cajero y aquí la estoy utilizando. Como cajero tiene una propiedad que se llama, un objeto que se llama display bajo, por eso es necesario que fueran públicos para poder utilizar. Le vamos a decir que el texto que él va a utilizar es este HTML que tiene acá. ¿Por qué HTML? Porque me va a permitir manejar estilos, darle colores a las fuentes, ¿cierto? Aquí estoy concatenando para que la cadena no me quede muy larga. Estoy colocando un bienvenido en amarillo y en verde un texto que me va a decir oprima para continuar. Los input, los display derecho e izquierdo, no le vamos a colocar nada de información y le vamos a decir a nuestro aplicativo que va a estar en fase 1. Le vamos a decir que la cadena de teclado va a estar vacía y continuamos. Cargar cuentas, lo que me va a hacer es que me va a inicializar mi array que creamos en la parte superior. Con una longitud de 3, un largo de 3. Y en cada una de las posiciones vamos a guardar un nuevo objeto de tipo cuenta con unos datos quemados, Pedro Pérez, contraseña y un saldo para tener información. Guardamos y continuamos. Listo. Vamos a realizar el código de cada una de las fases. Entonces, primero que todo vamos a hacer el procedimiento para los eventos del teclado numérico. Que va a recibir como parámetro un string dígito. Primero que todo vamos a preguntar si el teclado está activo. Si el teclado está activo, ya preguntaremos en qué fase se encuentra. Las fases en las que el teclado va a estar activo o no. Que en realidad van a ser simplemente dos. Una cuando vamos a digitar la contraseña y la otra cuando le decimos al cajero que vamos a retirar una cantidad de dinero diferente a las que él nos va a mostrar por defecto. En la contraseña va a ser la opción 3 y esta opción 3 simplemente, como me está recibiendo un dígito, tenemos que preguntar que si el dígito que está ingresando es diferente a las teclas de cancelar o de aceptar. Entonces colocamos una negación y utilizamos el procedimiento de equals de string para saber si lo que me están pasando es una C de cancelar, y hacemos el mismo procedimiento para verificar que no sea la A de aceptar. Son las dos teclas que van a tener un comportamiento diferente. Para las demás, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a concatenar lo que existe dentro de cadena teclado con el dígito. Y como necesitamos mostrar algo al cliente que hay, cuántos caracteres ha digitado, vamos a decir que el más clave por cada tecla que yo digite, él me va a escribir un asterisco. Y por último vamos a mostrar un mensaje
display bajo, ayudándonos de HTML nuevamente, donde le vamos a decir que en color verde me muestre la máscara que hemos creado. ¿Listo? Esto es si las teclas que están digitando son diferentes a C y a A. Pero ¿qué pasa si es A o es C? Entonces tendremos que colocarle un else if, donde le vamos a preguntar que si estamos digitando la tecla A, me ejecute o pase a la fase 3. De lo contrario, es porque escogimos cancelar la operación. Para cancelar la operación, lo único que tenemos que hacer es resetear nuestra aplicación con inicio. Y listo. Eso es lo único que haría el evento de capturar el password de la persona. En el evento que estemos capturando el valor diferente a los que tengamos por defecto, pues las validaciones van a ser las mismas. Simplemente validamos que no nos estén digitando o que no nos estén digitando captura, cancelar o aceptar. Si es diferente a cancelar o aceptar, vamos a hacer lo mismo. Vamos a, en cadena de texto, vamos a capturar, vamos a concatenar la frase dígito a dígito. Después vamos a convertir esa cadena a un entero por medio de la función integer .parseInt, que me permite convertir un string a un entero. Luego vamos a darle formato a nuestro número de moneda. Para eso nos vamos a ayudar de esta clase numberFormat y le vamos a decir que vamos a utilizar un método de currents que es moneda. Nuevamente volvemos a convertir nuestra cadena en string, pero aplicándole el formato que acabamos de aplicar, que acabamos de crear. Y todo esto se lo pasamos al display para que no lo muestre en pantalla. En caso de que hayamos terminado de escribir y pasemos a aceptarlo, entonces lo que tenemos que hacer es nuevamente
convertir a entero la cadena y pasar a la fase 5, que me va a recibir un entero. Más adelante veremos qué hace esta función. Hasta aquí tenemos los eventos que genera o asignados para nuestro teclado. Código para cada una de las fases. Bueno, en la fase inicial simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a colocarle un mensaje a cada uno de nuestros display. Entonces simplemente vamos a darle la opción a la persona que escoja si quiere hacer un retiro, si quiere solicitar su saldo, y le vamos a colocar un mensaje de bienvenida. Utilizamos la constante saltos, que es la que creamos acá arriba para evitarnos escribir todas estas líneas de código en nuestro texto, y le decimos al sistema que pase a la fase 2. En la fase 2 vamos a recibir un parámetro de tipo entero que me va a permitir que la aplicación se comporte de una u otra forma dependiendo si la persona escoge ver su saldo o hacer un retiro. Lo primero que vamos a hacer es ocultar todo lo que tengan nuestros display izquierdo y derecho, y vamos a pedirle al usuario que digite su contraseña. Como nos preparamos para autorizar al sistema a que reciba una entrada por teclado, en las siguientes líneas lo que vamos a hacer es decir al sistema que va a pasar la fase 3. Vamos a guardar el parámetro que estamos recibiendo en nuestra variable opción, que fue la que creamos en la parte superior. Vamos a borrar todo lo que tenga la cadena teclado, vamos a borrar todo lo que tenga la máscara y vamos a activar el teclado. Esta acción es la que me va a permitir que acá teclado reciba las entradas. De lo contrario, si está en falso, no, no ocurrirá nada si yo digito u oprimo alguno de los botones. En la fase 3 primero vamos a incrementar nuestra fase actual. Vamos a desactivar el teclado para evitar que el usuario digite más, y vamos a ir recorriendo una a una nuestro array de cuentas, comparando las claves con lo que acabamos de digitar para ver si alguna concuerda. Para eso vamos a utilizar una variación del método for, donde él me va a crear un objeto que se lo va a llamar cuenta de mi array cuentas. Vamos a recorrerlo e ir buscando si hay una coincidencia con lo que el usuario digitó. Para eso vamos a hacer un if, un condicional, donde vamos a revisar en nuestra variable cuenta, nuestro atributo clave, por medio de la función equals de string, si lo que digita la persona
concuerda con ella. De ser así, utilizamos nuestra variable cuenta actual, que es de tipo cuenta, y le asignamos el valor actual de la posición del array. Mostramos un mensaje en pantalla donde saludamos al usuario por medio de su nombre, y aquí vamos a utilizar una clase nueva, que es la clase timer, que lo que timer va a hacer es demorarme las siguientes líneas de código, me las va a ejecutar en un hilo aparte para que me dé el efecto de que saluda a la persona y después pasa a la siguiente fase. Entonces la clase que vamos a utilizar es timer, que timer tiene un constructor que me va a recibir la cantidad de segundos, de milisegundos que quiero que se demore la acción, y después un evento que vamos a utilizar, un evento en expresión lambda, donde simplemente yo le voy a decir que vamos a lanzar un evento y que ese evento lo que me va a ejecutar es lo que está dentro de este paréntesis, dentro de estas llaves, que no es nada más que nuestra fase 4. Importamos las librerías. Aquí me está generando este error porque no existe aún la fase 4. Aquí como tal tenemos instanciado, tenemos creado nuestro timer, pero no le hemos dicho que haga nada. Le vamos a ir a timer, que no se vaya a repetir, de lo contrario me va a lanzar la fase 4 cada 1000 milisegundos indefinidamente. A nosotros solamente nos interesa que lo haga una vez y termine. Y le vamos a decir que inicie. Y listo. En el caso que este for encuentre algo, ya no me interesa que pase a la siguiente, que termine todas las iteraciones. Si lo encontró en la primera, pues hasta ahí se rompería el bucle for. Para eso utilizamos la sentencia return, que lo que va a hacer es romperme ese for. Bueno, en el caso que no encontremos, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir al usuario que la clave está errada, y nuevamente vamos a lanzar un timer que nos va a resetear la aplicación y colocarnos en inicio. Y listo. Ahora sí está nuestra fase 3 terminada. Bueno, nuestra fase 4 lo que va a hacer es mostrarnos en pantalla en primer lugar. Si la opción que escogimos es 1, lo que vamos a ver es el saldo, entonces vamos a tener que tener una función que me va a mostrar el saldo. Si la opción no es 1, sino por el contrario es 2, lo que vamos a hacer es que vamos a mostrar en cada uno de los display el valor
los valores posibles a retirar. Entonces en el display izquierdo vamos a permitir retirar 500.000, 300, 100 y otro valor. Este BR es un tag, una ficha de HTML que me va a permitir hacer un salto de línea. Cogemos el display y concatenamos texto. Lo mismo hacemos con el display derecho. 600, 400, 250. Concatenamos y actualizamos a nuestra fase 5. La fase 5 es una de las fases más complejas que vamos a desarrollar, en la cual vamos a preguntar si la opción principal es 1, o sea, saldo, y la opción que mi botón está enviando es 1, es porque le estamos diciendo que va a cancelar la operación. Si vamos a cancelar la operación, simplemente reseteamos nuevamente nuestro formulario. De lo contrario, si la opción es 1, quiere decir que queremos imprimir el recibo de nuestra transacción. Vamos a utilizar para la fecha una clase de Java útil que es date para obtener la fecha actual del sistema. Vamos a darle formato nuevamente a nuestro formato de moneda. Y vamos a crear un texto que va a tener el título del banco, un salto de línea unido con el nombre del cliente, que lo sacamos de cuenta actual nombre, la fecha que acabamos de guardar y el saldo que la persona tiene actualmente, que también lo vamos a sacar del objeto cuenta, que fue el que capturamos cuando la persona se lo vio. Todo eso se lo vamos a mostrar al usuario por medio de una vista modal, un cuadro modal que me va a recibir el contexto, que en este caso viene siendo mi cajero, el texto que le queremos pasar, un título, que en este caso no le voy a colocar nada, qué tipo de icono voy a mostrar de información, qué tipo de mensaje va a ser y los mensajes que va a tener los botones. Y por último, reseteamos nuestra aplicación. Si no es acción 1, entonces porque vamos a hacer un retiro. Si vamos a hacer un retiro, ya empieza a jugar la lógica de ustedes, donde van a tener que crear cada uno de los procedimientos para que estas sentencias se cumplan. El resto va a ser lo mismo. Vamos a guardar opción
el parámetro opción. Dentro de opción vamos a restarle el saldo con el valor de opción. Vamos a mostrar el saldo y vamos a pasar a la fase 7. No es más que una variación del JPanel, de la mensaje modal, que creamos anteriormente, pero el mismo procedimiento que creamos anteriormente. La única diferencia es que vamos a mostrar el valor retirado, que fue el valor que guardamos en opción, y listo. De resto, todo sigue siendo normal. La función de mostrar saldo, que nos hace falta crearla, simplemente lo que va a hacer, vamos a crear un formato moneda, vamos a darle un formato de moneda al saldo actual, le vamos a decir al display bajo que me muestre un mensaje diciéndole que el saldo a la fecha de la persona es el valor seteado en formato número. Vamos a darle la opción de imprimir el saldo y la opción de salir. Verificamos qué tipo de errores tenemos. Fase 3. Están las dos en mayúscula. Y por ahora no tenemos más errores. Listo. Lo que nos queda por hacer es crear los eventos que le vamos a asociar a cada uno de los botones de mi formulario. Para esto es necesario crear por cada uno de los botones un procedimiento. Evento botón 1 son los botones que más eventos van a tener, van a participar prácticamente en todas las fases. Utilizamos un switch y, como se dan cuenta, nos apoyamos de la variable fase actual. En caso 1 va a ejecutar la fase 1, la fase 2, la fase 5 dependiendo de la opción que digitemos, si es para ver un saldo o si es para hacer un retiro, y la fase 7. El botón 2, 3 y 4 van a tener la misma funcionalidad. Lo único que nos va a cambiar es que nos va a preguntar que si la fase 5 solamente va a permitir actuar en la fase 5 y le va a pasar un parámetro que es el valor a retirar, 300.000 en caso del botón 2, 100.000 en caso del botón 1 y un valor diferente en caso del botón 4. Este botón 4 me va a permitir activar mi teclado, eh, resetea mi cadena, coloca los displays laterales en blanco y pasa a la fase 6, que es la que me va a permitir capturar el valor que el usuario digite. En la fase 5, el botón 5, al igual que el botón 1, como son los superiores, son los que van a participar prácticamente en todos los eventos. Entonces, igualmente nos apoyamos de switch, fase actual, fase 1, fase 2
En la fase 5 lo mismo, si es opción uno vamos a trabajar el saldo. Si es opción 2 vamos a decirle que nos retire 600.000 pesos. Y los botones 6, 7 y 8 van a tener los mismos códigos del evento 2 y 3, que solamente van a funcionar en la fase 5 y me va a permitir descontar 400, 200 y 50.000 pesos. Con esto tendríamos terminada nuestra clase de lógica, que es la que se va a encargar del comportamiento del formulario. Ahora pasamos a modificar el código de nuestro cajero, que también necesitamos adaptarlo. Entonces tenemos dos pestañas cuando abrimos nuestro cajero, el modo diseño y el modo código. Ahora vamos a trabajar en el modo código. Vamos a crear debajo de la primera línea una variable de tipo lógica, que fue la clase que acabamos de crear, y en nuestro constructor vamos a modificarlo donde vamos a instanciar nuestra clase lógica y como lógica me recibe un parámetro de tipo cajero, vamos a pasar una instancia de nosotros mismos del cajero actual para poder utilizar cada uno de sus componentes. El resto que tenemos que hacer es coger a cada uno de los botones y agregarles un evento. ¿Cómo lo podemos hacer? Simplemente le damos doble clic al botón y él nos muestra su módulo de edición. Evento botón 1 y así sucesivamente con cada uno de ellos. Otra forma que lo podemos hacer es nos paramos en el botón, vamos a código, a eventos, lo asociamos evento acción 2. Otra forma que lo podemos hacer es lo seleccionamos, clic derecho, eventos, acción, action performance, listo. Son las tres formas que tenemos de agregar eventos a nuestro formulario. Los otros los hacemos de la misma forma, como mejor nos haya parecido. Estos serían los eventos de los botones laterales. Ahora pasamos a los eventos del teclado de la misma forma. Utilizamos el evento teclado y vamos a pasar como parámetro cada uno de los valores que representan el número de mi botón.
caso de los botones de aceptar y cancelar, que vamos a pasar es la letra C en caso de cancelar, A en caso de aceptar. Y listo. Y esa sería toda la funcionalidad de nuestro sistema. Si lo probamos, fase 1, bienvenido. Aprimo un botón para continuar. Los botones que me va a permitir modificar son los de arriba. Solicitar saldo, retiro. Si probamos solicitar saldo, me va a pedir la contraseña. Los asteriscos que me muestran como máscara y le digo aceptar. Me muestra el nombre de la persona y después cambia a la otra fase. Eso es lo que hace el evento timer. Si oprimo salir, me va a resetear. Si le digo imprimir, me va a generar el recibito. Ahora, si le digo retirar, me va a mostrar las cantidades ubicadas al lado de cada botón que deseo retirar. Si oprimo alguna cantidad, lo que hace es que me va a mostrar el saldo y me va a permitir imprimir mi recibo. El valor retirado 600, el nuevo saldo 400 y ok. En el caso que sea un valor diferente, otro valor, me va a permitir escribir y me va a hacer el descuento. Como está en estos momentos el software funciona, pero si se dan cuenta no me va a hacer ninguna validación. Yo voy a poder retirar más de lo que tengo. Me va a retornar un valor negativo. Voy a poder retirar un peso. Pero pues como se podrán dar cuenta, esto está mal. Esto es lo que ustedes tendrían que entrar a corregir. Básicamente esto es lo que hace el cajero.